¿cómo están? Bienvenidas otra vez al canal. Si tú no me conoces todavía, mi nombre es Valentina Arjona y como vieron en el título, hoy les voy a enseñar cómo retocar el flequillo, porque les pregunté por Instagram si querían ver este video. Si tú no me sigues en Instagram todavía, te recomiendo que vayas porque allá les hago las preguntas de qué videos quieren ver y qué videos no quieren ver. Y bueno, tú tienes la opción de votar y escoger básicamente qué contenido hay en el canal. Pero bueno, yendo al tema, si esta es la primera vez que te cortas el flequillo, este no es tu video, pero estás en el canal correcto. Te voy a dejar aquí linkado en la parte de arriba y en la cajita de descripción el video que yo te recomiendo que sigas para cortarte por primera vez el flequillo. Si estás en este video y si vas a cortarte el flequillo con este video, es porque ya te cortaste previamente el flequillo con ese video, porque me baso como en esa técnica para cortar. Y les pregunté que si querían ver un video de cómo me retoco el flequillo, porque aunque sí lo hago parecido a cómo lo corto principalmente, hago unas cositas diferentes. Entonces quería mostrarles cómo lo hago y además explicarles cuándo hay que cortarse el flequillo. He recibido un montón de preguntas de cuándo, cómo, por qué, cada cuánto. Entonces este es el video para contestar todo eso. En este momento tengo peinado el flequillo como lo peinaría todos los días. Y el primer indicio para saber que ya es hora de retocar el flequillo es, primero, que no puedes ver, se te mete a los ojos, te estorba, se te enredan las pestañas. Eso es lo primero. Cuando ya el flequillo está molestando y se vuelve un estorbo, quiere decir que está muy largo. Segundo, cuando lo peinas, yo por ejemplo me lo peino siempre por la mitad, ¿cierto? Entonces en 5 minutos o pues al final del día me miro y está así. O sea, es como si no tuviera flequillo. O porque me está molestando y no me doy cuenta, me lo termino abriendo y como que no tiene forma, no tiene estilo, no tiene nada. Entonces eso ya quiere decir que es hora de cortarlo. Esos son básicamente los puntos que cuando me pasan yo digo, ok, ya es hora de cortar el flequillo, no puedo evitarlo más, me toca hacerlo. ¿Cada cuánto es? La verdad, no tengo como una fecha exacta. A mí me crece muy rápido el pelo, creo yo. Más o menos diría yo que cada 2 semanas me toca retocar el flequillo para que no me moleste. A veces un poquito más, a veces un poquito menos, depende como de cada una de qué tan rápido crece el pelo. Pero más o menos cada 2 semanas. Y bueno, ahora sí, manos a la obra. En este momento yo ya tengo peinado el flequillo de la misma manera que les dije en el video anterior. Simplemente liso para adelante, sin ningún tipo de volumen. Miren que el volumen que se hace ahí simplemente es el del pelo normal cayendo. Y me recogí el pelo para asegurarme que solamente tengo afuera el flequillo. Miren que yo ya lo claramente he separado a propósito. Si me cogiera el pelo normal no estaría como así de exacto. Ay, pensé que era una cara. El caso es que este es el flequillo, ¿verdad? Entonces lo peino para adelante normal, como si lo hubiera peinado como capul. Y tengo muchos comentarios en el otro video que me preguntan ¿qué es la capul? Bueno, pues capul es flequillo en Colombia. Y cuando voy a retocar el flequillo, miren que ahí ya no puedo mirar porque me chuzo literalmente los ojos. Cuando me voy a retocar el flequillo no soy tan exacta en las divisiones como lo soy cuando me lo voy a cortar por primera vez. ¿Por qué? Porque igual quiero que siga teniendo como ese modo desenfadado y como tranquilo y wispy de antes. Y como me toca retocarlo cada 2 semanas, tampoco me quiero gastar un montón de tiempo haciéndolo. ¿Se acuerdan cuando cortamos la primera vez el flequillo que escogimos el pelo de la pupila más o menos hasta la pupila? Bueno, pues vamos a escoger lo mismo y lo vamos a pasar para adelante. Vamos a asegurarnos que no tiene que ser exacto, pero tampoco que estamos demasiado como descachadas. Yo diría que ahí está bien. Y voy a separar esto de los lados. Ay, se me cayó. Y voy a separar entonces el pelo de los lados para que no me estorbe, sobre todo porque esos ya están corticos. Si por ejemplo tienes afán de retocar el flequillo, pero no te puedes gastar mucho tiempo, pero definitivamente ya no puedes salir así, este es el paso que como que tienes que hacer, que puedes hacer este y salir a la calle corriendo y no tienes que terminar los otros, los puedes hacer después, pero si tienes tiempo yo te recomiendo que hagas el proceso completo. Y vamos a empezar con este. Esta es la parte más importante porque esta es la parte realmente que se nos está metiendo a los ojos. Simplemente lo vamos a peinar hacia abajo. Con la mano que corta vamos a poner la primera guía, así como una tijerita, más o menos como hasta el puente de la nariz, y vamos a voltear para que queden los dedos mirando hacia la nariz. Recuerden que no vamos a jalar el pelo así súper duro,
porque no queremos estirarlo. Simplemente lo cogemos que caiga natural y tampoco queremos levantarlo. Solo pegado, que mejor dicho, lo único que está levantado es el dedo. La primera guía va a ser la mano derecha en mi caso, que es la mano con la que voy a cortar. Volteamos los dedos hacia el frente, que queden mirando hacia la nariz, y reemplazamos esos dedos con la mano izquierda, ¿verdad? Ponemos la tijera aquí encima y reemplazamos. Cuando ya reemplazamos, vamos a seguir dando la vuelta y esto nos va a dejar el pelo en la guía de donde vamos a querer cortar. Ahora, acuérdense, esto lo hicimos en el video pasado, esta guía tiene que estar derecha, porque si no está derecha o si estás levantando mucho, te va a quedar mal el corte y este corte es muy importante. Entonces lo que vamos a hacer es cortarlo más largo de lo que pensamos y vamos a súper asegurarnos que esa línea está recta. Y lo que vas a hacer es ahora coger la tijera y vas a empezar a cortar solamente los cortes verticales. Entonces vamos a cortar a través, que esté derecho. Y ya cuando terminaste de hacer esos cortes, puedes soltar y te debe quedar la capul así en forma de arquito, donde estos lados son más largos que el centro. Si la capul te llegó a quedar un poquito torcida, quiere decir que tu guía estaba o torcida o que estabas levantando el pelo. Y yo sé que ustedes me van a decir, ay, pero tú lo estabas levantando, pero no cuando puse la guía. O sea, yo pongo la guía, ¿cierto? Volteo, reemplazo las tijeras, vuelvo y la volteo y mido la guía. Ya cuando la mido, si la subo, si lo bajo, si lo volteo, no importa, porque ya esta está cogida. Lo que importa es que a la hora de poner la guía, no lo vayas, por ejemplo, a medir así, porque entonces ya ahí te queda diferente. ¿Sí me entienden? Ya ahí, entonces lo suelto, miro que sí me haya quedado bien, que no me esté quedando todavía demasiado larga. Y yo siento que ahí está todavía un poquitico más larga de lo que yo quisiera. Entonces voy a hacer otra vez lo mismo. Y voy a cortar otra vez vertical. Pero esta vez lo que voy a hacer es que la cogí más arriba y voy a hacer los cortes más largos. ¿Sí ven? Estoy metiendo la tijera mucho más y esto va a hacer que me quede más como wispy. No demasiados y voy a soltar. Y ahí está mi capul, la parte del frente. Y ahora voy a soltar los del lado, ¿cierto? Que son los que son más larguitos. Lo que he estado haciendo últimamente es que suelto todo el pelo porque quiero que se combinen un poquito más con el pelo. Siento que ahora tengo el pelo muy largo, pues diferente a como lo tenía antes, lo tengo más largo y se está viendo mucho la diferencia y quiero combinarlos más. Entonces lo que voy a hacer que voy a soltar todo mi pelo, ¿cierto? Dejar que se combine con la capul y voy a partirlo por la mitad. Entonces lo que voy a hacer ahora es que partido por la mitad, ¿verdad? Desde donde termina la capul, voy a irme hasta la parte de adelante de mi oreja, ¿cierto? Así divididito el pelo. Y voy a coger otra vez todo este pelo atrás para que no me estorbe. Listo, y cuando ya está ahí, entonces voy a coger, ¿se acuerdan que hicimos desde el arco de la ceja? Subo hasta arriba, ahí, detrás de mi oreja, el arco de mi ceja, ahí, subo hasta arriba. Entonces esto lo meto detrás de mi oreja para que no estorbe, ¿cierto? Y entonces aquí ya están incluidos los pedazos más largos. Cojo uno de los dos lados, espérense, voy a dividir esto aquí, si no se me vaya a juntar. Y voy a tener este acá para que no me estorbe. Y voy a traer este lado hacia el lado opuesto. Y voy a empezar a poner esto en diagonal, ¿verdad? Lo traigo hacia el otro lado, en diagonal. Y ahí voy a empezar a hacer cortes verticales a través del pelo, incluyendo esta parte larga.
como guía ya no voy a cortar la capul y hago lo mismo en el otro lado. Ya puedo soltar todo y shampoo seco para darle textura. Y ahora sí puedo coger esta parte más larga de la capul en una colita de caballo para que solamente quede afuera la capul y poder mostrarles. Ahora, ¿qué es lo que yo hago para mi capul? Miren que ahí ya ahora sí puedo ver. Y a mí me dicen, no, pero es muy larga, no sé qué. A mí me gusta así. A mí me gusta un poquito larga y eso quiere decir que me toca recortarla más seguido. Pero si tú quieres, te la puedes cortar un poquito más. Yo te diría que no la cortes más arriba de las cejas. Yo quería que justo debajo de las cejas es como el sitio perfecto. ¿Qué es lo que yo hago? Yo me saco, o sea, mi capul va hasta acá, ¿verdad? Y yo me saco como estos pelitos que son como baby hairs. Esto no es parte de la capul, simplemente es pelo que me está creciendo. Y la mayoría de gente tiene esto es como una pelucita ahí. Entonces yo saco eso para volverlo parte de la capul y saco también como la patilla. Entonces cuando hago esto y lo mezclo con la capul, parece que la capul llegara hasta más abajo, pero no, solamente es eso. Hago lo mismo en el otro lado. La patilla. Y me aseguro de darle textura a esta parte de abajo. Si quieres saber cómo estoy peinando ahora la capul, que ahora tengo como un estilo nuevo, aunque yo sé que se ve muy parecido, la forma en la que la seco es un poquito diferente, te recomiendo que veas el siguiente video, que apenas lo haga y lo suba, te va a quedar aquí linkeado. Si lo ves es porque ya lo subí, si no es porque todavía no lo he hecho, pero tienes que estar pendiente porque lo voy a subir muy pronto. Y pues nada, eso es todo, espero que te haya gustado, que te sirva mucho este video, no se te olvide darle un like, déjame en los comentarios si te quedó alguna pregunta o si quieres ver algo relacionado con el flequillo nuevo, no se te olvide seguirme en Instagram, suscribirte a este canal si no lo has hecho por favor, y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!